Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite la oportunidad de llegar hasta este momento. Gracias a Dios y a su infinito amor y su infinita misericordia que nos permite levantarnos y estar aquí para saludarlo, para celebrarlo, para festejarlo y para agradecer su presencia que siendo tan grande, tan infinito, se atreve a venir a morar con nosotros. Vamos a alabarlo cantando las estrofas del himno número 1 con todas las fuerzas del alma. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Estamos en el aire. Is
cantemos el himno número 13, por favor. Celebrar al Señor es nuestro más grande regalo. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Déjala ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, que rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor le damos sincera alabanza a ti. Cantemos el 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, en su supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en este momento por darnos la alegría, el privilegio de estar a tu lado, de estar contigo y de poder llamarte Padre, llamarte nuestro Rey, nuestro Señor.
Ayúdanos para que con respeto, reverencia y santo temor podamos vivir cada día nuestras vidas delante de ti, siendo sostenidos, dirigidos, solo por ese factor glorioso que se llama tu Santo Espíritu. Ten misericordia de nosotros, te ruego una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos en esta mañana donde estén, ya sea que estén descansando, trabajando, viajando, o celebrando este momento hermoso. Por favor, te ruego que tu presencia sea un regalo especial para sus vidas, sus familias y sus corazones. Que tú puedas sentirte bienvenido en cada una de las casas que se abren para glorificarte a ti mañana tras mañana. Bendito sea tu santo nombre. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos que apenas acaban de conocer de este plan de levantarnos temprano, que ya lo están haciendo. Te ruego que bendigas a los hermanos de Uruguay, que están haciendo un trabajo tan hermoso, tan bonito, a los hermanos de Costa Rica, que apenas han descubierto esto y ya tienen un grupo andando felizmente en Canadá, en México, y en todos esos diferentes lugares donde ya tienen grupos andando, Señor, para celebrarte, para honrarte, para conocerte, para aprender de ti y para estar contigo. Alabado sea tu glorioso nombre. Nos ponemos en tus santas manos y en este momento te agradecemos infinitamente el privilegio que nos das de ser parte de esta preciosa familia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos muy queridos, en esta mañana vamos a tener algo muy, 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 muy especial. Quisiera que pudiéramos hacer un trabajo sencillo, pero significativo. Antes, déjenme leer un versículo para empezar, que se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 44. Y voy a leer este texto. Realmente esta mañana será gloriosa. Estos días que he estado escribiendo esto, no he puesto nada mío, absolutamente nada, solamente leyendo la Biblia, y han habido momentos de un regocijo no entendible. He llorado y he reído, he gozado esta experiencia porque me parece que es increíble el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Desafortunadamente hoy el supuesto pueblo de Dios estamos más entretenidos en otras cosas, pero no hemos concentrado nuestra atención en quien debe ocuparlo, porque no hay otro nombre. ¿Cómo dice ese versículo? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y querido, Satanás va a tratar de desviarte de ese maravilloso nombre con la Biblia en la mano. Vas a concentrar tu estudio, tu atención, tu proyecto, tu futuro en cualquier cosa, pero no en aquel que salva de verdad. Déjame leer el versículo de San Lucas 24, 44 que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Cuando ellos escucharon esto, fíjense qué sucede. Voy a leer otra vez el versículo 44 que dice: y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora escucha. Cuando el Señor Jesús les explicó esto a aquellos dos hombres de Maús, dice aquí la Biblia que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, es increíble que en este momento miles y miles de gentes del pueblo de Dios están concentrados en la Biblia sin entender las Escrituras. Creo que es necesario que el Señor nos abra el entendimiento. Y hermanos, el propósito de estas matutinas es tomar tu mente y conectarla con la mente de Cristo Jesús. Ese es el propósito, de tal forma que cada segundo de tu existencia sea dedicado en atenderlo a Él, en conocerlo a Él y desarrollar una experiencia a través de ese conocimiento que produzca una relación íntima, que tu gozo mayor sea descansar en su sabiduría, en su poder, en su grandeza y en ese destino glorioso que tiene para ti. Y en esta mañana queremos hacer algo muy especial. ¿Saben una cosa? Que nuestra mente está temerosa, nuestro corazón está afligido con los problemas de la vida, el trabajo, la enfermedad, los problemas familiares, las diversas circunstancias no agradables por la cual el mundo está pasando. Y sin embargo, nuestro amado Señor todavía está al control. Si nosotros lo conociéramos, entenderíamos tantas cosas y nuestra fe y nuestra confianza se robustecerían tanto en Él, que entonces nosotros seríamos una demostración de que hay un Dios en Israel. Desafortunadamente, en lugar de construir al mundo, en lugar de animar al mundo, en lugar de dirigir al mundo, nosotros estamos destruyendo al mundo con nuestra pobre fe, porque llegamos a concluir que lo que dice la Biblia en algún momento podría no ser cierto. Y en esta mañana quisiera, no sé si tienes a tus hijos allí, a tus niños, les pido que saquen su Biblia, que saquen un cuaderno y que anoten todos los versículos. Nos va a llevar un tiempito, pero te prometo que si tú escribes los versículos, por favor, saca un cuaderno, saca una pluma y vamos a escribir los versículos. ¿Cómo le hizo Simeón, Ana, para saber que el cumplimiento de la presencia del Mesías, el tiempo del Mesías, había llegado? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo los magos, esos tres reyes de allá del oriente, cómo le hicieron para saber que la estrella reclamaba la presencia del Mesías prometido a Israel? ¿Cómo le hicieron? Hermanos, ¿cómo es que el Señor se fijó en esos sencillos hombres que velaban en las vigilias de la noche para revelarle su presencia? ¿Qué cosa hicieron, hermanos? ¿Sabes una cosa? La palabra, esta palabra, esto decía el otro día, este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. Esto es la palabra misma de Dios. Si nosotros pudiéramos concentrarnos en ella,
y depender de ella, nosotros estaríamos hablando personalmente con Dios en una forma tan gloriosa, tan maravillosa. ¿Cómo le hicieron Ana y Simeón para saber que esa mañana se encontrarían en el camino del Mesías prometido? ¿Cómo le hicieron? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Yo voy a darles una profecía y entonces yo quiero que ustedes escriban en su cuaderno una línea que diga promesa de un lado y cumplimiento del otro lado. Es decir, miren, diríamos algo así como esto. Yo voy a decir aquí una profecía y aquí ustedes ponen promesa y acá de este lado cumplimiento. En promesa les voy a dar el texto de la promesa y en cumplimiento les voy a dar el texto de cuándo o dónde se cumple esta maravillosa promesa. Y así vamos a ir revisando cada uno de estos hermosos eventos proféticos y hermano, tu corazón se va a nutrir de confianza, de fe y de una poderosa esperanza que nadie te la va a poder quitar. Muy bien, si pudieran hacer que los niños lean, que los jóvenes lean, que nuestros viejos lean, que lean la palabra y que lo vean allí mismo con ustedes, para que nuestro vigor tan débil en este momento, en nuestra confianza en Dios, se nutra esta mañana por la presencia de su Santo Espíritu en nuestras mentes. Vamos a comenzar. ¿Cómo le hicieron estos hombres para poder entender que el tiempo había llegado? Quiero que sepas que esta gente como Ana y Simeón estaban saliendo de 400 años de oscuridad profética. No hubo un profeta, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Y qué tremendo, qué tremendo. Una oscuridad increíble, 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 increíble. Bueno, vamos a empezar. Ellos leyeron la palabra, ellos leyeron la palabra. Y la palabra en aquellos días era el Antiguo Testamento. Y déjame decirte que si tú anotas estos versículos, tú vas a convencer hasta los incrédulos de que esto es verdad. Vas a convencer a un judío de que Cristo Jesús es el Mesías. Vamos a leer. La primera profecía. Yo le voy a pedir a mi esposa que lea las notas de promesa y cumplimiento. Y la primera profecía es la siguiente. Pon allí número 1, circúndala con una ruedita ahí para subrayarla. Y aquí va la primera profecía que encerraba quizás la primera nota de la aparición del gran Rey de los cielos convertido en el Mesías y llegado a ser un hombre que traería una visión de la grandeza celestial. Aquí va. Número 1, 4000 años antes de Cristo, Adán y Eva recibieron la profecía de que el Mesías, Jesús, nacería de una mujer. La promesa de esta profecía está en Génesis 3:15. Le voy a pedir a mi esposa que por favor lea. Miren, vamos a leer. Génesis 3:15, ¿cómo dice? Y dice la palabra de nuestro Rey: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Podrías leerlo otra vez? Fíjense cómo está aquí. ¿Cuál es la promesa en que la profecía dice que el Mesías nacería de una mujer? Subraya, enfatiza la nota donde la profecía subraya el contenido profético. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí está la promesa. ¿Dónde está el cumplimiento? En el otro renglón hay una perpendicular, promesa, y entonces acá en tu cuaderno pon cumplimiento. El cumplimiento está en Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Qué hermoso! Mas venido el cumplimiento del tiempo, fíjate bien, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Si puedes hacer lo mismo que yo estoy haciendo igual allá, lo puedes hacer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos con la siguiente profecía. La número 2. 2000 años antes de Cristo, Abraham recibió la promesa de que el Mesías descendería de Abraham a través de su hijo Isaac, no Ismael. Jacob, hijo de Isaac, no Esaú, y Judá, y no otro. Increíble, increíble, increíble que todo está perfecto y encaja increíblemente en la profecía. Voy a leer otra vez. 2000 años antes de Cristo, Abraham recibió la promesa de que el Mesías descendería de Abraham. Fíjate, número 1. 2. A través de su hijo Isaac, no de Ismael. Jacob, hijo de Isaac, sería la descendencia, no Esaú, que era el primogénito, y Judá, y no otro de los 11. Vamos a leer la promesa. Por favor, Génesis 12:3. Génesis 12:3, después Génesis 17:9, Números 24:17. Y quiero que anoten, porque si ustedes tienen este material, a mí me costó, bueno, trabajar un poquito, pero creo que vale la pena tenerlo. Increíble. Génesis 12:3. ¿Cómo dice? Y dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. Ahora vamos a leer. Aquí está la promesa hecha a Abraham, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, pero si Abraham apenas vivió unos 140, 150 años, no podía ser, tendría que ser a través de esa gloriosa descendencia del cual vendría el Mesías. Vamos a leer ahora, por favor, Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Gracias. Ok. Ahí está la línea del pacto. Números 24:17. Escriban, escriban, escriban. Esto es maravilloso. Esto es un tesoro increíble, increíble. ¿Cómo dice? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Fíjense que vendría de Abraham, de Isaac, y ahora aquí Jacob no es el primogénito, acuérdense, pero como la Biblia muchos años atrás ya estaba prefigurando de quién nacería el Mesías, de Jacob. Génesis 49:10.
Génesis 49:10. Escriban, escriban, escriban. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Escucharon? Abraham, Isaac, Jacob, Judá. ¿Por qué no era Rubén? ¿Por qué no era José? ¿Por qué no era Efraín? Increíble de lo increíble de lo increíble. Aquí estaba precisa, estricta, seguramente definido cuál iba a ser la línea del Mesías. Muy bien. Ahora, ya anotaron Génesis 12:3, Génesis 17:9, Números 24:17 y Génesis 49:10. Ahora yo voy a leer el cumplimiento. Hermanos, esto es para gozar en una forma deleitosa. Dice aquí, en San Mateo capítulo 1, 1 y 2, fíjate cómo dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hermanos, aquí está en 2 versículos el cumplimiento de toda una profecía que se dio en segmentos: a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá. Y de ahí viene la línea. Increíble, 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 pero increíble la precisión de la palabra. Como en un segmento, en otro, en otra parte, armonizan perfectamente. Vamos con la tercera profecía. La tercera profecía dice, 700 años antes de Cristo, y quiero que subrayes el tiempo en que se dio la profecía. 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza que la madre de Jesús sería una virgen que concebiría a Jesús como hijo de Dios y que éste llegaría a ser un hombre. Esta es la profecía. Voy a leer otra vez. 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza que la madre de Jesús sería una virgen que concebiría a Jesús como hijo de Dios y que llegaría a ser un hombre. La promesa está en Isaías 7:14, por favor, mami. Isaías 7:14. Y dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Ahora vamos con el cumplimiento. Acabamos de leer la promesa, ahora vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento, a ver si armonizan. Y dice en San Mateo, escriban, San Mateo 1:18, este es el cumplimiento, 18 al 23 dice, pon atención, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué te parece el cumplimiento? ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso esto? Muy bien, vamos con la siguiente profecía. La siguiente profecía dice: Miqueas profetizó que Jesús nacería en el pueblo de Belén. Por favor, vamos a... Esta es la profecía. ¿Qué cosa profetizó Miqueas? Que el Mesías nacería en el pueblo de Belén. Vamos a leer la promesa, escribe promesa, y entonces Miqueas 5:2. Miqueas 5:2.
Escriban. Dice la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti no saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos queridos, ¿qué profetizó la palabra a través del profeta Miqueas? Que Jesús, increíble, Miqueas estaba 700 años atrás, profetizó que Jesús nacería en el pueblo de Belén. Ok, ¿y qué cosa dice la promesa? Bueno, que nacería en esa pequeña ciudad. Y viene el cumplimiento que se encuentra en Lucas 2 del 1 al 7. Lucas 2 del 1 al 7. Dice la palabra así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Fíjense bien, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde vivía, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde dijo Miqueas que iban a nacer? En Belén. ¿Y dónde nació? Increíblemente en Belén. Vamos con la siguiente profecía. La número 5. 700 años antes, Isaías profetiza que Jesús viviría su vida sin cometer un solo pecado. Esta profecía es maravillosísima, porque esto es lo que identifica a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. 700 años, Isaías profetiza que Jesús, Isaías 53:9, hermano. Isaías 53:9, escriban, Isaías 53:9. 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza que Jesús viviría una vida sin cometer un solo pecado. Promesa, Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí está la promesa. No hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto está en, ¿qué dijimos? Isaías 53:9. Ahora viene el cumplimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 y 22. Dice aquí la palabra del Señor así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y este testimonio viene de un hombre que fue reprendido severamente en alguna ocasión por Jesús, pero este hombre no vacila en reconocer que Cristo Jesús, dice, no hizo pecado, el 22, ni se halló engaño en su boca. ¿No te parece maravilloso? Vamos a la profecía número 6. 700 años antes de Cristo, Oseas profetiza que la familia de Jesús huiría a Egipto para salvar la vida del niño. Increíble, 700 años atrás. Promesa, Oseas 11:1. Oseas 11:1. Y dice la palabra: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es increíble la precisión, la certeza de cada una de estas profecías. Cumplimiento. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, dice:
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces dice aquí, ¿dónde estamos? Hasta el 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Fíjense bien cómo subraya aquí el cumplimiento mismo el texto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Oseas 11:1. Vamos con la siguiente profecía, por favor. Vamos con la siguiente profecía. ¿Dónde estamos? Estábamos en Mateo 2:3. Ok, vamos al número 7. No, la profecía número 7 dice así. 400 años antes de Cristo, Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo. Ahora pongan mucha atención porque esto es importantísimo. Los judíos no aceptaron a Jesús. Pero ¿sabes por qué? Porque ignoraron las Escrituras. Pues esa palabra Jesús la usó muchas veces contra ellos. Ustedes dicen que leen las Escrituras, pero ustedes ignoran las Escrituras. Ustedes no conocen las Escrituras y ustedes dicen que en las Escrituras tienen la vida eterna y ustedes no quieren venir a mí, no me hacen caso para tener la vida eterna. Fíjate bien cómo dice esta profecía. Por favor, pon mucha atención. 400 años antes de Cristo, Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo. Escucha esto. Profetizó que entraría en el templo. Esto es muy importante porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y no existió más. Por lo tanto, la profecía no se podía cumplir después del año 70. Eso quiere decir que el único Mesías que podía cumplir esta profecía era Jesús de Nazaret, el hijo de una virgen, el hijo del Espíritu Santo. Había que creer, eso estaba escrito en los libros, en la Torá de ellos, en los libros de ellos. Así que si los judíos están esperando otro Mesías, no podrá cumplir esta profecía, porque ya no hay templo. Desde hace 2000 años no hay templo. No hay templo. Muy bien. La promesa está en Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa iba a hacer el Santo de Israel? Iba a entrar súbitamente a su templo. Iba a entrar a su templo. Ok, ¿dónde está el cumplimiento? En San Mateo capítulo 3, 1 al 3. San Mateo capítulo 3, 1 al 3. A ver. Perdón, estoy mal yo, no, estamos en la profecía número 8, ¿verdad? Sí. No. Ya estamos en las 7, mi amor. Perdón, sí. Estamos en las 7. Que entraría en el templo. La promesa está en Malaquías 3:1 y el cumplimiento está en Lucas 2:25 al 27. El cumplimiento está en Lucas 2:25 al 27, perdón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Dónde estaba Simeón? Dice aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ok, aquí está el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Es increíble cómo hay una precisión extraordinaria de cada una de las profecías. Muy bien, estamos ahora en la número 8. La número 8. 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza que Juan el Bautista prepararía el camino del Señor. 700 años. Isaías profetiza que Juan el Bautista prepararía el camino del Señor. Promesa está en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Otra vez. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien. Qué maravilloso. Y fíjense cómo se cumple esto. El cumplimiento está en Mateo 3, 1 al 3. Mateo 3, 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, que Juan se haya atrevido a reclamar un versículo de Isaías, 700 años atrás, 700 años atrás, hermano, era demasiado atrevimiento porque los maestros de la ley, los rabinos, los ancianos, los fariseos, eran expertos en la escritura y ellos pudieron decir, no, tú no eres ese hombre. Le tuvieron temor y reconocieron que Juan era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Vamos con la profecía número 9. 700 años antes de Cristo, aquí viene la profecía, Isaías profetizó que Jesús haría muchos milagros. La promesa está en Isaías 35, 5 al 6. La profecía está escrita en Isaías 35, 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿No te parece maravilloso? El cumplimiento está en Mateo 11, 2 al 5, y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No les parece asombroso? ¿No les parece sorprendente? Vamos con la siguiente profecía. El texto el cumplimiento de los milagros se encuentra en Mateo 11, 2 al 5. 11, 2 al 5. Bueno, vamos con la profecía número 10. 500 años antes de Cristo, Zacarías profetizó. Hermano, si tú pudieras leer esto 1, 2, 10, 20, 50 veces, tu corazón dejaría de preocuparse por las cosas materiales, terrenas y horizontales y aprenderías a depender de aquel que nació en Belén, que ascendió al cielo y que pronto viene en gloria y majestad. Mira, dice aquí, estamos ahora en la número 10. 500 años antes de Cristo, Zacarías profetizó que Jesús entraría a Jerusalén montado en un burrito.
¿Cómo es posible? Si era el rey de Israel, no podría entrar en un burrito. Y más con la influencia romana, que ellos querían deshacerse de los romanos, eliminar a los romanos, pero para poder eliminar a los romanos tenían que ser más grandes que los romanos. Y si los romanos venían en esas carrozas tirados por 2 caballos, por 4 caballos, por 6 caballos, imagínense cómo debería de venir el rey que ellos esperaban. Sin embargo, Zacarías aquí profetizó que Jesús entraría a Jerusalén en una sencillez increíble, extraordinaria, montado en un burrito. La promesa está en Zacarías 9:9. Por favor. Zacarías 9:9. Y dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué increíble, increíble, increíble. No solamente la profecía, sino el cumplimiento de cómo vendría ese glorioso rey que es capaz de llevar la toalla y lavarle los pies malolientes a un grupo de pescadores. Él no vendría en un poderoso corcel, no. Él no vendría cargado sobre 4 grandes y poderosos hombres. Él vendría montado en un pollino. ¿Dónde está el cumplimiento? El cumplimiento se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 11, Lucas 19, 28, y dice así, Lucas 19, 28, dice, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Del 35 al 38, anota Lucas 19, 28, después 35 al 38, que dice así. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Otra vez dice el 34, y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto a mí me emociona tanto, tanto, tanto. La siguiente profecía, la número 11, dice, 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús sería traicionado por un amigo. Increíble. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús sería traicionado por un amigo. La promesa se encuentra en Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué les parece esto? El cumplimiento está en Mateo 26, 49 y 50. Mateo 26, 49 y 50. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. Fíjense qué palabra usó. David había profetizado que Jesús sería traicionado por un amigo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos con la profecía número 12. Esto es glorioso, esto es maravilloso, imagínense hermanos, ¿a quién mataron estos hombres?
En la profecía número 12 dice, 500 años antes de Cristo, Zacarías profetizó que por la traición de Jesús, al traidor se le pagaría 30 piezas de plata por entregarlo a las autoridades, y que ese dinero del pago sería tirado en el templo por disgusto. Otra vez recuerden que el templo fue destruido en el año 70. Esta profecía no pudo haber sido cumplida después de este tiempo, así que es muy importante. Voy a leerlo otra vez. 500 años antes, Zacarías profetiza que por la traición de Jesús se le pagaría al traidor 30 piezas de plata por entregarlo a las autoridades, y que ese dinero del pago sería tirado en el templo, que después del año 70 no existe, por disgusto. Otra vez, recuerden que el templo fue destruido en el año 70, esta profecía no podía haber sido cumplida después del tiempo, o de este tiempo. ¿Dónde está la promesa? En Zacarías 11, 12 al 13. Zacarías 11, 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí está la promesa profética. Y el cumplimiento está en Mateo 27, 5 al 7. Escribe Mateo 27, 5 al 7, que dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Muy bien. Vamos con la profecía número 13. 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús sería golpeado, que su barba sería arrancada, que le escupirían el rostro, que se burlarían de él y que lo menospreciarían. Esta promesa está en Isaías 56. Di mi fuerza a los seguidores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Gracias. Y el cumplimiento está en Mateo 26, 67. San Mateo 26, 67, que dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ahí está el cumplimiento. Increíble cómo todo está perfectamente hilvanado. La número 14. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que sobre su manto echarían suertes. La promesa está en Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Otra vez? Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Tremenda profecía. ¿Qué tenía que ver esto? Sin embargo, hasta el más insignificante o mínimo detalle estaba profetizado, que sobre su manto echarían suertes. Eso está en Salmos 22, 18, y el cumplimiento está en Juan 19, 23 y 24, que dice así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la rompamos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, esto es simplemente, nosotros tenemos a un Salvador. Nosotros tenemos a un Redentor enviado de Dios. Nuestro pecado tiene remedio, queridos.
esto es confirmado sorprendentemente por la palabra del Señor. La número 16, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que aunque odiado y rechazado, no se defendería a sí mismo. No se defendería a sí mismo. No pelearía contra sus enemigos, como lo hacemos muchos de sus seguidores. Promesa. Esa promesa está en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a leer el cumplimiento. El cumplimiento está en Mateo 27:12, que dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Vuelvo a leer. Enmudeció y no abrió su boca. Eso dice Isaías, y la respuesta o la confirmación de la profecía está en Mateo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Vamos a leer ahora la número 17. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús sería crucificado. Y déjenme decirles esto, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, 100 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús sería crucificado, cientos de años antes de que se inventara el sistema de muerte por crucifixión. La promesa está en Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Vamos a leer ahora el cumplimiento. Está en Lucas 23:33. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos con la número 18. 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús sería muerto con pecadores, o entre pecadores. 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús sería muerto con los pecadores. La promesa está en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su ira hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Qué tremendo, es increíble la visión que el Espíritu Santo le daba a estos hombres para escribir cosas que estoy seguro ellos mismos no entendían, pero que nosotros, los que vivimos en los fines del tiempo, tendríamos algo para confirmar que el Espíritu Santo que guió a los hombres del pasado lo haría en los tiempos de la presencia de Jesús, y a nosotros nos daría la oportunidad de creer que Cristo Jesús es Dios. Dice aquí en Mateo 27:38, donde está el cumplimiento de esta profecía, Mateo 27:38, dice así: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Podríamos decir que no es cierto lo que estamos leyendo? ¿Que es casualidad? Hermano, esta Biblia se escribió en un periodo de más de 2000 años. Y cómo hay una armonía increíble, y podría haber armonía teológica, pero profecías precisas, exactas, y esto es sorprendente. Vamos con la siguiente, la 19. 1400 años antes de Cristo, Moisés predijo que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado. 1000 años antes de Cristo, también David profetizó lo mismo.
Vamos a leer la promesa en Éxodo 12:46. Ninguno de los huesos sería quebrado. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa, no llevaráse aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ok. Salmos 34:20. La verdad es que es emocionante. Lágrimas corren en las mejillas de aquel que entiende que su Salvador no es un impostor, un falso profeta, alguien que de repente se inspiró por ahí para decir, yo soy ahora el profeta del Señor. No, el profeta del Señor fue manejado por siglos a través del Espíritu Santo y Dios mismo. Por favor, vamos a leer. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso está en Salmos 34:20. Moisés y David profetizaron esto 1400 años, Moisés y 1000 años David antes de que esto sucediera. El cumplimiento está en Juan 19:32 al 36. Juan 19:32 al 36. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Déjenme leer el 35. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Imagínense que los escritores del Nuevo Testamento confirmaron cada detalle de la profecía predicha 700 años. Vamos adelante con la 19, con la 20. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús sería olvidado de Dios. La promesa está en Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Qué tremendo. ¿Qué leíste? Salmo 22. Otra vez vuélvelo a leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Casi podríamos pensar que estábamos leyendo, por eso le pedí a mi esposa que lo volviera a leer, porque dije, me equivoqué, estamos leyendo el cumplimiento. No, y es increíble la precisión hasta de las palabras que se dirían. El cumplimiento está en Mateo 27:46, la promesa está en Salmos 22:1 y el cumplimiento está en Mateo 27:46, que dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hace la referencia el versículo a Salmos 22:1. Vamos a leer la número 21. Son solamente 25, así que ya estamos terminando. 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús moriría. Fíjense bien, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús moriría. Porque si era el Rey de Reyes, si era Dios mismo, podría no morir. Así que esto garantiza nuestra redención. La promesa está en Isaías 53:8. La primera parte. Por cárcel y por juicio fue quitado,
Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Podrías leer otra vez? Por cárcel y por juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 700 años antes, Isaías profetizó que Jesús moriría. El cumplimiento, Lucas 23:46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. San Lucas 23:46. Qué agonía, qué tremendo, pero qué maravillosa verdad. La número 22, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó que Jesús sería sepultado en una tumba prestada de un hombre rico, donada, regalada, como quieran llamarlo, pero no sería una tumba de él, sino que un hombre rico se la donaría. La promesa está en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermano, ¿no te parece que esto, 700 años antes, sería sepultado en una tumba como lo describe Isaías? Increíble, increíble, increíble. El cumplimiento está en Mateo 27:57 en adelante, que dice así, 57 al 60. 27:57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Me tiemblan las manos al pensar de todo este sagrado cumplimiento. Vamos a leer la número 23. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús resucitaría de los muertos. 700 años antes de Cristo, Isaías también profetizó lo mismo. Vamos a leer Salmos 16:10. Salmos 16:10. Después Isaías 53:10 al 11. ¿No? Primero Salmos 16:10. Primero Salmos 16:10, sí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, eso es Salmos 16:10, ahora Isaías 53:10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Voy a leer dos notas. Una se encuentra en San Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, desde el lunes en adelante, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado.
Hermanos, qué maravilloso. Y aquí no es un romano, no es un profeta, no es un seguidor de Jesús quien está certificando esto. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar a donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Hermanos, el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y bueno, y pueden ustedes leer toda esa nota, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25, me encanta esta nota porque reclama la profecía de Isaías y de Salmos. Dice aquí, Hechos 2, 25 al 32. Dice así, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, me hiciste conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, y esto ya después, muchos días de que Jesús se había ido, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, 32, resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, decir esto cuando había un decreto de muerte por hablar de Cristo Jesús, tenía que ser verdad, porque nadie da la vida por una mentira. Nadie da la vida por una mentira. A la hora de la hora, cuando ya está la espada, cuando ya está la pistola, cuando ya está la horca, no es cierto, me retracto. Pero estos no se retractaron, estos murieron y dieron su vida porque Jesús resucitó. Y quizás esta es una de las profecías, no solamente que como profecía tiene valor, sino su cumplimiento es maravilloso, verdadero y eterno. Vamos a leer la número 24. 1000 años antes de Cristo, David profetizó que Jesús, el Señor, ascendería al cielo y llevaría a las almas con él. La promesa está en Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Esta es la promesa. ¿Podrías leerla otra vez? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. El cumplimiento se encuentra en Efesios 4, 7 al 10. 4, 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Aquí ya no está refiriéndose al texto, sino al cumplimiento mismo. Y eso de que subió, ¿qué es? Pregunta el apóstol. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos con la número 25. Número 25, esta es la última. 1000 años antes de Cristo, David también profetizó que Jesús se sentaría a la mano derecha de Dios. La promesa está en el Salmo 110.1, Salmo 110.1, y yo leo el cumplimiento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a leer el cumplimiento. Hebreos 1, versículo 3, dice así, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, como ustedes notan, las Escrituras revelan este glorioso acontecimiento, y les estoy diciendo esto, hay más de 100 profecías en relación a la primera venida de Cristo Jesús, y para la segunda venida hay más de 200 profecías. Ahora déjame decirte, si estas que apenas hemos leído 25, se cumplieron en una forma maravillosa, gloriosa, no hay nadie quien pueda decir que no se cumplieron, porque el mismo apóstol San Pedro, después de que salió de la cárcel y que lo conminaron a que no predicasen más acerca de este nombre, ellos continuaron predicando y la palabra era resucitó. Todas las profecías desde Abraham, desde Adán hasta Malaquías, se cumplieron al pie de la letra. Y si todo esto se cumplió, hermanos, si para su primera venida se cumplió, ¿no te parece que si hay más profecías para su segunda venida, no se cumplirán también? El problema de nosotros es que aun cuando la palabra revela el futuro de los eventos, la vida y la muerte y resurrección de Jesús, y que son sorprendentes en todos sus detalles, el problema es que nosotros no leemos la Biblia. Nosotros estamos leyendo la Biblia en lugar de descubrir a Jesús. Estamos leyendo la Biblia para descubrir al Papa. Hermano, por favor, abre los ojos. No necesitamos descubrir. Si tú lees lo que dice Apocalipsis 1, ya terminamos, Apocalipsis capítulo 1, y de eso me encantaría hablar más ampliamente. Dice aquí, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿De qué trata la Biblia, querido? La Biblia, y precisamente el Apocalipsis, no se dio para revelar a la bestia, no se dio para revelar al Vaticano. La Apocalipsis dice aquí, la revelación de Jesucristo. Así empieza, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y del testigo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, te voy a decir algo que te va a doler muchísimo. Cuando yo veo a mis hermanos lindos leer la Biblia para entender el 666 y dedicar horas y horas y horas y descubrir a la bestia y revelar a la bestia y hablar de la bestia, no he visto ni una conversión, ni una transformación. Pero cuando alguien dedica su tiempo para descubrir a Cristo Jesús en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, tú mira a ese hombre y verás cómo es transformado, porque no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser transformados, salvados o redimidos. El único nombre es el de Cristo Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Así dice el Todopoderoso. Hermanos, si pudiéramos concentrar más tiempo, si pudieras tú dedicar más tiempo en conseguir las otras 75 profecías, te prometo que no pierdes el tiempo. Tus hijos creerían en ti, tu familia sería un hermoso santuario y la presencia de Cristo Jesús reinaría plena y total en tu casa. Tú serías una transformación que todo el mundo celebraría tu presencia donde quiera que estés. No por tus palabras, sino simplemente porque en las pupilas tuyas estaría la figura de Cristo Jesús que deslumbra, así como cuando tú tienes en la pupila el fulgor del sol o de la luz que miraste o acabas de mirar, así se va a mirar la figura de Cristo Jesús cuando estés mirándolo a cada momento, a cada segundo y tratando de descubrir qué cosa es lo que la palabra de Dios dice acerca de él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por favor, comparte esta bendición, escríbela, pon la máquina, hazla bien. Te prometo que será esto una hermosa bendición. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos das. De esta gloriosa revelación. La verdad es que no tengo palabras para agradecerte tan maravillosa verdad. Es increíble que alguien puede tildarnos que somos anticuados, que estamos fuera de moda, que estamos manejando una religión, una filosofía que no tiene sentido, que no tiene contenido, que no tiene verdad. Y en algún momento llegamos a creerlo, porque nos sentimos tan fuera de foco, tan fuera de la realidad terrena de estos días, pero es porque no leemos la palabra. Si nosotros leyéramos la palabra, entenderíamos que cada minuto de estos días están precisados increíblemente, estrictamente, precisamente en la palabra de tu poder, que es la Santa Biblia. Muchísimas gracias en esta mañana por darnos o permitirnos el privilegio de tener la unción de tu Santo Espíritu. Permite que a cada segundo podamos ir descubriendo más y más y más de Jesús. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, si pudiéramos entender estas palabras, pero estamos dedicando más tiempo a otras profecías que son importantes, pero no más que esta. Cuando nosotros dedicamos 10 horas a una y 5 minutos a otra, estamos mal, estamos en las manos del enemigo. Por favor, ayúdanos a entender que tú eres el único, y si nuestra familia va a ser salvada, si nosotros vamos a ser transformados, será cuando descubramos la preciosa verdad de quién es Cristo Jesús. Alabamos tu santo nombre y nos ponemos en tus santas manos. Te ruego una bendición por todos mis hermanos en donde quiera que estén. También te ruego que bendigas a Nelly María, por su familia, también a Alex, por la restauración de su familia,
y a Humberto Briones. Por favor, Señor, permite que estas personas puedan ser bendecidas este día por el calor de tu presencia en sus corazones. Y así te ruego una bendición por todos mis hermanos, donde quiera que estén, que este día pueda ser un día de gloria infinita. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Santo Espíritu y muchas gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas y corazones. Muchas gracias. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga mucho. ¿Sería posible que compartieran este mensaje? Que lo compartieran, lo divulguen, hermanos. Miles y miles debieran de saber esta verdad. Pero si nosotros pensamos que no hay importancia, te voy a decir una cosa. Aquellos pierden, pero tú pierdes más. Porque si esto no te inflama, si esto no te emociona, no tienes vida. Estás muerto. Pero si esta es tu pasión, como Pedro, vas a proclamar, no importa un decreto de muerte contra nosotros, que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a compartirlo a tanta gente como se pueda y explicar por qué tienen que ver y escuchar este material. Gracias, que tengan un día maravilloso. Estén pendientes porque al rato vamos a dar algunas indicaciones acerca de lo que vamos a hacer la otra semana cariñosamente. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Buenos días. Un abrazo para todos.